Señor y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, encomendamos en tus manos, Señor, esta obra que estamos haciendo entre todos y especialmente las visitas que está haciendo Fortunata, Señor, y Virgilio, y Ascensiona y los demás hermanos. Bendícelos, Padre, obra con poder para que cuando oren por los enfermos se levanten en sanidad, que haya, Señor, bendición, que haya prosperidad, que haya un poder de Dios obrando para gloria de tu nombre, Señor, y que muchas almas ahí en Villa María del Triunfo y los alrededores se puedan convertir a Cristo y puedan venir a los pies de Cristo. Señor, oramos por todo lo que hemos estado hablando y por los que se nos escapan, Señor, porque son muchas personas y no podemos retener el todo. Pero, Señor, queremos pedir tu bendición, Señor. Tu bendición sobre cada familia, cada grupo que está integrando esta iglesia de Jesús es vida de Lima, Perú. Bendícenos, Señor, y acompáñanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, amados en Cristo, vamos a empezar diciendo, dice acá, vamos a entender, vamos a hablar del perdón, perdón que recibimos de Dios y perdón que nosotros debemos dar a los demás. Renunciar a los propios derechos y a la vindicación de las ofensas para perdonar como Dios nos manda, elegir siempre el perdón en vez del rencor o la amargura. Ese es el objetivo de este estudio. Y acá me pregunta el papel este que nos dan, dice, ¿recuerda alguna situación de deuda que hayas enfrentado, ya sea como acreedor o como deudor? ¿Qué te motivó a prestar o a pedir? ¿Cómo esperaste que respondiera la otra persona y por qué? A ver, si alguno quiere compartir algo sobre el perdón, si alguna vez tuvieron que perdonar o recibieron perdón. A ver, algún comentario corto y después vamos al video. ¿Quién se juega? A ver. Amén, gloria a Dios. Hermano, yo hemos invitado a la hermanita que se entregó, Irene se llama, que robó, Isabel conoce, desde antes se robaba a su hijo a mi casa, todas mis cosas llevaba, hasta hace poco también ha llevado sus cosas de Santiago mío, de arriba. Algunas me han vuelto, algunas no. Entonces yo le hablé palabra de Dios a su mamá. Entonces, me estás odiando, mi hijo. No, yo no tengo por qué odiarte, le dije. No has ordenado a tu hija, no, con consumo de droga hacen eso. Yo les perdono a tu hijo también, porque a usted, pero que no se entra más a mi casa. Vamos a la iglesia, yo te llevo, porque ella está enferma. Vamos, le dije. No, me han brujeado, es seguro mis hijos lo que roban, esos me habrán hecho, cuánta gente le ha hecho llorar a mi hijo, dice. No piensas ese brujería, porque ese te está dando prueba del Señor. Le dije, vamos, ahora pide para tu hijo también, para que pueda acercar, le dije, para tus nietos, para todos. Ella me obedeció, ya estamos llevando los domingos a la iglesia, se llama Irene Pongo, creo que se llama. Después el otro, ahora esta semana nomás nos ha robado al Víctor Casani, se llama el chico que siempre estaba preso también y ha salido casi de 5 años. Eran nuestros niñitos de la escuela dominical. Sí, estaba escuela dominical. Entonces yo acerqué y le dije, me ha dado cólera, después acerqué ya ese rato, yo pedí a Dios en mi corazón y no me ha dado cólera. Yo le dije, Víctor, tú sabes muy bien que vivimos pobres acá. Una cosa que yo me guardo, usted no tiene por qué sacar. ¿Para qué ha sacado? Le dije, yo sé que yo no te he visto, pero alguien te ha visto. También cámara está todo alrededor de mi casa. Hemos captado ya todo lo que has hecho. Sí, vecina, y se ha agarrado y robado. Discúlpame, vecina,
yo no me niegué agarrado porque estaba consumiendo droga. Yo le dije, Víctor, tienes hijos, ¿con qué vas a corregir? ¿Cómo vas a corregir a tus hijos? ¿Vas a decir que también igual que tú que anda robando? No, vecina. Por favor, vecina, discúlpame, ayúdame con oración. Ustedes están en la iglesia, ayúdame oración. Quizá Dios me puede quitar este vicio que tengo. Para Dios no hay imposible. Si tú por tu parte, nosotros estamos orando por ti. Yo no te miro enemigo, yo no te miro mal. Agradece a Dios. Ahorita, con mi clera, yo te agarraba a golpes y te llevaba a policía. Pero yo no te lo hago por amor de Dios. Yo te estoy perdonando, pero ya no entras, ya no robas nada. Entrégate tu vida a Dios. Dios te va a perdonar. Dios ha venido al mundo. Muy bien, Y Dios va a Fortunata. aguantar. Me parece, me dijo, nada, te voy a pagar, pero ayúdame oración. Me dijo que estamos orando también por él, porque es Por un muchacho. Víctor. Niños, escuela dominical, yo invito a todos los niños. Ahora Eran los vamos a niños de la empezar. escuela dominical. Escuela dominical era, cuando era más pequeño. Ahorita sigue igual, Bueno, robando algo. amén, Fortunata. Bueno, gracias por contar esto. Con todos los testimonios que tiene Fortunata, yo no necesito predicar, porque ya está hablando del perdón, está hablando. Y claro, ese es el evangelio que tenemos Ese es el que perdón. predicar. Ese es el evangelio. Bueno, los voy a silenciar a todos por unos ratitos y así empezamos con el videíto este que es cortito. Son 7 minutos nada más. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía a su vez 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En esta parábola, Jesús compara nuestro pecado con una deuda. Solo por medio de la cruz de Jesús podemos ser perdonados porque hay una deuda que tiene que pagarse. Jesús no solo nos enseña a arrepentirnos del pecado y ser perdonados, sino que también Él hace posible ese perdón. Eso es lo que hacemos con el pecado. Le pedimos disculpas a Dios y a la gente. Eso se llama arrepentimiento. Y por medio de la fe dejamos que Jesús pague nuestra deuda. De la misma manera, el Señor Jesús nos enseñó que debemos perdonar a los que nos ofenden y lastiman. Es decir, a los que pecan contra nosotros. Él nos enseñó que así como el Padre nos perdona, debemos perdonar. Cuando alguien peca contra nosotros, sentimos que nos debe algo, que tiene una deuda con nosotros. Y esa deuda es la que se debe perdonar. Una de las cosas que he aprendido en mi caminar con Jesús es que Él nunca va a pedirme que yo haga algo que Él no haya hecho primero, ni algo para lo cual Él no me haya capacitado. Es decir, que cuando el Señor me pide
que haga algo, es porque Él me da el ejemplo y me da el poder para hacerlo. Piensen en esta frase: Padre, perdónalos. Jesús no dijo esta frase en un hotel 5 estrellas, sino clavado en una cruz. Y si Él perdonó colgado en una cruz, yo también puedo perdonar. Santiago, el hermano de Jesús, escribió un libro de la Biblia y en él dice que todos ofendemos muchas veces. Así que no creo que exista una persona que no haya sido lastimada, ofendida o agraviada alguna vez. Y tampoco creo que exista alguien que no haya lastimado, ofendido o agravado a alguien alguna vez. Así surgen dos ideas que son enormes para el cristianismo. Los victimarios se arrepienten, las víctimas perdonan. Cuando ofendemos, pedimos perdón. Cuando nos ofenden, perdonamos. En esta parábola, Jesús nos enseña que no podemos decir: Dios, quiero que me perdones, pero no quiero perdonar. Aquel que no perdona destruye el puente por donde él mismo debe pasar. La falta de perdón nos llevará a la amargura. La Biblia dice que la amargura es como una raíz que crece dentro de nuestro corazón, hasta contaminarlo todo. Dios te ama y no quiere eso para ti. No quiero que pienses que subestimo tu dolor, pero necesitas perdonar a aquellas personas que te han herido. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Algunas personas quizás se resisten porque tienen una idea equivocada de lo que es el perdón. Hay quienes piensan que perdonar es hacer de cuenta que no pasó nada, o minimizar lo sucedido, con frases como: bueno, está bien, nadie es perfecto, todos tenemos errores, ok, no importa. No, sí importa. Cristo murió por eso. El perdón no es negación. Perdonar tampoco significa que tengamos que devolver la confianza. La confianza se desarrolla lentamente y se pierde muy rápidamente. Con el tiempo quizá se pueda restablecer la confianza. ¿Qué significa entonces perdonar? ¿Qué significa cuando Dios dice que nunca más se acordará de nuestros pecados? En un libro del Antiguo Testamento, Isaías, Dios dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Ahora, Dios es omnisciente, todo lo sabe y nada se le olvida. ¿Acaso Dios puede tener amnesia? No, lo que significa es que Dios no basa su relación con nosotros en lo que hemos hecho, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. El Evangelio no es lo que yo pueda hacer por Dios, es lo que Dios hizo por mí. Porque si Dios no hace esto, no podría tener relación con nosotros. Dios decide dejar atrás el pasado y vernos como nuevas personas. Del mismo modo, no podrás tener relaciones sanas y salir adelante en la vida si siempre estás recordando las faltas que alguien cometió contra ti o las faltas que cometiste contra alguien. Nelson Mandela, luego de pasar 27 años en prisión siendo inocente, decidió perdonar a aquellos que lo habían perseguido y condenado. Él escribió: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Alguien dijo alguna vez que perdonar es liberar a un prisionero y darse cuenta que el prisionero era uno. El perdón es un pilar del cristianismo. El perdón es sanador. En palabras de Shakespeare, el perdón es como lluvia que cae suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y bendice al que lo recibe. Muy bien, aquí estamos de vuelta. La parábola de los 2 deudores. Qué hermosura, ¿no? Qué hermosura esta parábola. Decíamos recién que el perdón es 2 veces bendito. Así termina diciendo este hombre. Porque bendice al que lo da y bendice también al que lo recibe. Es como lluvia suave del cielo que cae a la tierra. Cuando podemos perdonar y cuando podemos pedir perdón, somos bendecidos doblemente, doblemente. Jesús no solo nos muestra el camino hacia el arrepentimiento para que obtengamos el perdón, sino que lo hace posible. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con mis pecados? ¿Qué hace Jesús con mis pecados?
Pregunta, ¿qué hace Jesús con Los, mis pecados? los borra, los perdona. Los perdona. ¿Y qué debo hacer yo entonces? Perdonar. Perdonar también. Perdonar. Antes de perdonar, yo tengo que pedir perdón, porque Dios me perdona mis pecados siempre y cuando yo se los confiese, siempre y cuando yo le pida perdón a Dios. Yo le pido perdón a Dios, Dios me perdona y me capacita para yo poder perdonar a los que me han hecho daño. Pero siempre tiene que haber un reconocimiento de culpa, porque si no, sería un abuso. Si no, sería un abuso. Por ejemplo, estaba hablando Fortunata de un chico que le roba, que le saca cosas de la casa. Está muy bien que ella le dijo que lo perdona, pero si ese chico no se arrepiente, va a seguir robando y Fortunata va a seguir sufriendo y no puede ser. Para poder perdonarlo, esa criatura, ese muchacho se tiene que arrepentir. Y si tiene que ir a la cárcel para arrepentirse en la cárcel, que vaya a la cárcel. No, no, porque eso es justicia. El perdón no está contradiciéndose con la justicia. Si alguien, por ejemplo, vamos a un caso grave, ¿no? Alguien viola a una mujer. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos en libertad? No. Yo voy y lo denuncio. Y si tiene que ir preso, que vaya preso. Ahora, después que esté denunciado y que esté preso, yo le voy a ir a decir, mirá, vos me arruinaste la vida, vos destruiste mi familia, yo te perdono, pero vas a quedar acá porque estás pagando el precio de la macana que hiciste. ¿Se dan cuenta? Una cosa es ser bueno y otra cosa es ser sonso. Yo puedo perdonar, siempre que alguien se arrepiente, yo lo perdono. Pero no me pongo para que me siga pegando, no me pongo para que me siga robando, para que me siga violando. Yo tengo que equilibrar entre el perdón y la justicia. Si hay algo tan grave que merece ir a la justicia, pues que vaya a la justicia. Si alguien tiene que pagar por lo que hizo, tendrá que pagar. Vamos a suponer, viene un loquito que tomó mucho y que se emborrachó y que cruza un semáforo en rojo y mata a una persona, un chico, un grande, su madre, quien sea. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos en libertad? Total, no pasó nada. No, mató a una persona, totalmente irresponsable, es culpable, tiene que ir preso, hay que denunciarlo, hay que testificar en contra. Que después que sea condenado, uno vaya y le diga, me arruinaste la vida, pero yo te perdono, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero mientras tanto tiene que quedar allí adentro pagando por lo que hizo. No por mi odio, no por mi resentimiento, no por amargura, sino como consecuencia de sus actos. ¿Se entiende? Muy bien. Amén. ¿Se hace fácil perdonar o no? Difícil. ¿Cómo? Eh, ¿Se hace fácil perdonar? Dependiendo. Un ¿Es poco fácil o es difícil, difícil? un poco difícil quizás, depende de la situación también, ¿no? Claro, depende de la gravedad de lo que nos hicieron. Ujú. Yo, por ejemplo, más de una vez he sido criticados por uno, criticados por otro. Miren, hace poquito, cuando fuimos a España con Susana en mayo, nos encontramos con unos amigos de acá de Buenos Aires. Y después de muchos años que yo no los veía, el muchacho me confesó que él había estado, no sé si hablando, pensando, con una mala actitud en contra mía.
me dice, y yo estaba equivocado y te pido perdón. ¡Wow! Pasaron un montón de años, yo ni me enteré, ni sabía yo. Pero este muchacho después de tantos años vino y me pidió perdón. ¿Y qué hice yo? Le podía haber dicho, no, pero vos, ¿por qué juzgaste? ¿Por qué me hablaste mal de mí? ¿Por qué? No, lo abracé, le dije gracias por tu palabra. Lo que hayas hecho no me importa, yo te perdono y sigamos adelante con la amistad y con la comunión, porque es un hermano en Cristo. ¿Se dan cuenta? Es algo lindo, es algo lindo. Bueno, ¿cuál es nuestra definición del perdón y la de Dios? Vamos al Salmo 103:12. Salmo 103:12, ¿qué dice? Susana, ¿no me traerías un vasito con agua que me está agarrando el cosito este en la garganta? Salmo 103:12, a ver quién lo tiene por ahí. Amén, pastor. Dice así, Salmo 103:12. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahí está. Nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras maldades, ¿dónde las pone Dios? Así como está de lejos el oriente del occidente, el este del oeste, de la misma manera el Señor aparta nuestros pecados. El Señor aparta nuestros pecados. Nuestras rebeliones, dice. Isaías 43:25. A ver. Alguien que vaya buscando Miqueas 7. Gracias, Susana. Leo Pastor 43:25. Isaías, sí. Dice así. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Como decía el predicador, no es que Dios tiene amnesia y se olvida. No, no, Dios se va a acordar siempre, Dios sabe todo. Pero Él borró el sello de pecado. Es como una lastimadura. Yo me lastimo y está infectada esa lastimadura, pero cuando yo la limpio, cuando yo le paso el cepillo y saco todo lo sucio y curo esa herida, y pasa el tiempo y queda la cicatriz solamente. Bueno, esto sería lo mismo. El pecado hizo que nosotros nos lastimara, pero el Señor dice, yo borro tus rebeliones. ¿Por qué? Por amor de mí mismo. Borro tus rebeliones y ya no me acordaré de tus pecados. O sea, yo me sané de la herida, me sané de la lastimadura que me había hecho, pero me quedó la cicatriz. Y yo ya no me acuerdo de eso, yo sigo viviendo, pero la cicatriz la sigo teniendo. Entonces, en el corazón de Dios queda la cicatriz, pero Dios ya no nos trae a cuenta ese error, ese pecado que nosotros cometimos. Bueno, también hablando de definición del perdón y la de Dios, Miqueas 7, 18 y 19. Susanita, ¿lo tenés ahí? Miqueas 7, 18 y 19. Sí. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que dice acá. Que Dios como tú que perdona la maldad, se olvida del pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. No. Dios tiene
toda la razón del mundo para estar enojado con nosotros, porque somos pecadores, porque vivimos violando la ley de Dios, porque vivimos haciendo las cosas mal, pero sin embargo, Él cuando perdona, cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, dice que Él se deleita en misericordia, o sea, se compadece de nuestras miserias y dice que sepulta nuestras iniquidades y echa en lo profundo del mar nuestros pecados. Acá les tengo que explicar algo, no sé si todos saben, qué diferencia hay entre iniquidad y pecado. Iniquidad y pecado. No sé si alguien sabe la diferencia. Porque dice, Sí, lo sepultará había explicado nuestras una vez. iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Quién habló? Lo había explicado una vez que los pecados son las transgresiones de cada día, las desobediencias a la palabra de Dios, y las iniquidades son las que traemos como por herencia, la que traemos de generación en generación. Muy buena alumna. Se acordó, muy bien. Iniquidades vienen de generaciones anteriores, los pecados de los padres influyen sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero cada uno de nosotros le agrega a esa iniquidad los propios pecados que son trasladados a nuestros hijos, entonces, y a nuestros nietos. Entonces, iniquidad es el pecado del pecado del pecado. Por eso, el Señor, cuando nos perdona, corta esa cadena de iniquidad y entonces nosotros podemos decir, mis iniquidades y mis pecados están en lo profundo del mar. Y a partir de ahora yo bendigo a mis hijos y a sus descendientes. ¿Se dan cuenta? Se cortó la cadena de la iniquidad por el perdón que Dios nos da. Muy bien. A ver, sigo con el apunte este que tengo acá. Dice aquí, ¿qué problemas enfrentas hoy en tu relación con otros? ¿A qué personas debes perdonar o a qué personas tenés que pedirle perdón? Esto es algo muy personal. Cuando nosotros ministramos sanidad interior, yo esto les pido a la gente que agarren una hoja en blanco, una raya en el medio, y de este lado anotame todas las personas a quien vos debés perdonar. Y del otro lado, a todas las personas a quienes le debés pedir perdón. Este es un ejercicio que nosotros hacemos siempre cuando ministramos a alguien y es muy útil porque muchas veces la primera persona que está en el listado de a quienes yo debo perdonar está también en el listado de a quienes yo le debo pedir perdón porque esa persona me hizo un daño, pero yo también le hice un daño. Entonces, puede ser cualquiera, ¿no? Pero el primero de todos, ¿quién es? Papá y mamá. ¿Cómo uno se acuerda cuando la gente va al psicólogo? Lo primero que hace el psicólogo es buscar las culpas, echarle la culpa al padre y a la madre. Siempre la culpa es de papá y de mamá. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es perdonar a mi papá y a mi mamá. Me trataron mal, fueron malos padres, se equivocaron, me abandonaron, lo que sea, yo los perdono. Segundo paso, paso a la columna de la derecha. Yo no debería pedirle perdón a mi papá y a mi mamá, porque ellos me hicieron todas esas cosas que yo anoté, pero yo también le hice las mil y una, yo los volví locos. Yo fui rebelde, fui, qué sé yo, me escapé de casa, hice las mil y una. Entonces yo les tengo que perdonar y les tengo que pedir perdón. Y cuando yo voy haciendo eso como un ejercicio, mi vida está siendo bendecida. Mi vida está siendo bendecida. Leemos Mateo 18, 23 al 18, 23. Este es el pasaje de los dos deudores.
23 al 25, dice así: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Era un montón de plata. A este, como no pudo pagar, le ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, acá vemos dos casos. Esta persona se había endeudado, sacó un crédito a valor dólar, el dólar se fue a la nube, no pudo pagar más nada y perdió la casa, perdió el auto, perdió todo. Entonces, lo único que le quedaba era ir preso. En aquella época existía la esclavitud, entonces podía entregar a sus hijos, a su esposa como esclavos para pagar la deuda. Y así todo no le alcanzaba. Y el acreedor le dice, bueno, yo te perdono. Vos me pediste, esto es desesperante, vos no lo podés pagar, yo te perdono. Pero ¿qué pasa? Él sale a la calle contento, gozoso, porque no tiene que pagar ya más nada, y se encuentra con alguien que le debía 5 pesos. Le debía, qué sé yo, 200 soles. 200 soles le debía. Y entonces le dice, a mí me pagás o te meto preso, te hago meter preso y vas a tener que dejar acá en garantía todo tu auto, tu casa, tu familia, todo. Cuando el que le había perdonado se entera, lo manda a llamar y le dice, escúchame, yo te perdoné una deuda de 100.000 talentos y vos estás acá por una deuda chiquita de 100 soles y no se la querés perdonar. Siervo infiel, el que va a ir preso sos vos. Y entonces le saca a reflotar toda la deuda antigua y lo hace castigar a ese hombre. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Romanos 6:23. ¿Quién lo tiene ahí? A ver. Cuando hablamos de justicia. A ver. ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿Qué pide Dios para hacer justicia? Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga Porque del la paga pecado es muerte. Bueno, muerte, yo creo que ya la mayoría lo sabe, pero puede haber alguno que no sepa. Muerte significa separación. Y hay dos tipos de muerte en la Biblia, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es la separación del cuerpo con el alma y el espíritu. El alma y el espíritu vuelven a Dios y el cuerpo va a la tierra y se lo comen los gusanos. Muy bien, el cuerpo no tiene valor porque nosotros no somos un cuerpo al cual Dios le puso un espíritu. Nosotros somos un espíritu y un alma a los cuales Dios los metió en un cuerpo. Entonces, cuando hablamos de muerte física, estamos hablando de la separación del cuerpo, que ya no tiene más función, del alma y el espíritu que vuelven a Dios. Pero muerte espiritual significa la separación del alma y el espíritu respecto de Dios. Y hay una separación anterior y una separación eterna. La separación anterior dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando yo estaba en pecado, vivía en pecado, estaba muerto, estaba separado de Dios. Pero dice la Biblia que el Señor me dio vida cuando me perdonó todos mis pecados por la cruz de Cristo. Cristo pagó el precio por mis pecados y entonces yo pasé de muerte a vida. Pero, pasa el tiempo
yo tengo vida, pasa el tiempo y entonces muero físicamente. Cuando muero físicamente, Dios decide si voy a ir a la vida eterna o a la muerte eterna. ¿Cómo es eso? Vida eterna, el que aceptó el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el que aceptó el pago que Jesús hizo, van a vida eterna. El que no cree en Jesucristo, el que no aceptó ese mensaje de salvación que estamos predicando, entonces va a muerte eterna, va a una separación eterna de Dios. ¿Se entendió lo que es muerte física y muerte eterna? Sí. Bueno, muy bien. La paga del pecado es muerte, o sea, separación para siempre de Dios, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos pasó de muerte a vida. Por eso es importante que prediquemos el Evangelio, que hablemos con la gente, especialmente la gente que amamos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros seres queridos. Tenemos que hablarles de Cristo para que pasen de muerte a vida, para que tengan vida eterna, porque si no, el día que mueran físicamente, van a ir a la condenación eterna y ahí sí no los vamos a ver más. Pero nosotros queremos estar con ellos, queremos que esas personas a las que amamos, Dios les perdone sus pecados y puedan venir a vida eterna. Entonces, por eso necesitamos predicarles el Evangelio. Mateo 6, 14 y 15, ¿qué dice? Mateo 6, 14 y 15. Amén, pastor. A Hola, ver, Edith, buen Edith, día. adelante. Hola, buen día a todos. Buen Por día. si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Al Ahí 16 está. también, pastor? ¿Cómo? No, está bien. ¿El 16 también? Gracias. Mateo Ya, pastor. 6, 14 y 15. Esto es parte del Padre Nuestro, la oración que nos enseñó Jesús. Porque Jesús dice, perdónanos nuestras deudas, así como... Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Claro, el Señor nos dice, perdónanos nuestras deudas. Ustedes oren así, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Si yo perdono, Dios me perdona. Si yo no perdono, como dice acá, Dios no me perdona, porque estoy en pecado. Y no es fácil perdonar, es difícil. Reitero lo que dije antes, tengo que equilibrar entre justicia y perdón. El perdón no sabe de justicia, es injusto el perdón. ¿Por qué? Porque la persona que me ofende, que me lastima, que me causa un daño, no se merece el perdón, pero yo tampoco me lo merecía. Y como yo no me lo merecía y Dios me perdonó, entonces yo ahora debo perdonar al que no se lo merece, independientemente de la justicia. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y para despedirnos, Isaías 43, 25, alguien que lo tenga por ahí, y con eso ya nos vamos yendo a ver qué dice. Isaías 43, 25. 43, 25, Isaías dice así. Yo lo había leído. Sí, bueno, Yo, la despedida. el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, Ahí está. ¿Por qué el Señor borra mis rebeliones? Por amor de Él mismo. Por el amor de Dios. Si Él no estuviera perdonando mis pecados, no se estaría amando a sí mismo.
y estaría en pecado Dios. Pero por amor a Él mismo, Él nos mira con misericordia, nos ama y a tal punto nos ama que entrega a su Hijo Jesús para que muera por nosotros. Por amor Es egocéntrico. es Dios, punto. Es Dios es Dios. egocéntrico. Dios ¿Es es qué? Dios. Yo no puedo decir eso. Ah, Es Dios. no, Es Dios. no. Él es Dios y Él borra tus rebeliones y borra mis rebeliones y ya no se acordará de mis pecados. Amén. Amén. Tengo una controversia, pastor. Si no perdono y él dice que no se acordará de mis pecados, pero se va a acordar del que no perdoné, Y sí. porque él no me va a perdonar cuando no El perdoné. Señor, mira, es muy clarito. Vas a Primera de Juan y ¿qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo digo que no Claro. tengo pecado, le hago a Él mentiroso. O sea, yo Mentiroso. siempre voy a tener pecado. Siempre voy a tener pecado. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Mm. Yo tengo que confesar el pecado, tengo que perdonar, tengo que ser limpio de mis pecados. Y entonces, ¿por qué dice al final de Primera Juan que el mundo entero está bajo el maligno? Porque ¿Por qué? las personas practican el pecado y no se arrepienten. El que practica el pecado y dice que es un hijo de Dios está equivocado, no es un hijo de Dios. No, una cosa es cometer un pecado y arrepentirse y pedir perdón, y otra cosa es vivir permanentemente en pecado, gozando, disfrutando de las virtudes de poder estar en pecado. Eso es practicar el pecado. Ese está bajo la autoridad del maligno. Entonces, ¿yo quiero estar bajo la autoridad de Dios o la autoridad del maligno? Bajo la autoridad de Dios. Bueno, entonces no tengo que pecar. Y si cometí un pecado, Amén. tengo que pedir perdón. Cuando me doy cuenta, pues a veces cometo pecados sin querer. A veces cometo pecados sin querer, entonces me arrepiento, pido perdón, trato de resarcir el daño que hice, qué sé yo, si rompí algo, tengo que pagarlo, no tengo que escaparme y taparlo. Me acuerdo que una vez vino un chico a la iglesia que era ladrón y venía con una cadena de oro gruesa, gorda, como un dedo la cadena de oro. Y entonces me pide oración. Y yo le digo, bueno, ¿recibiste a Cristo en tu corazón? Sí. ¿El Señor te perdonó tus pecados? Sí. ¿Y esa cadena de oro, de dónde la sacaste? Y la robé. Y bueno, tenés que devolverla. Andá, devolverla, pedí perdón al que le robaste la cadena de oro. Y oré por él, pero si lo perdonó o no lo perdonó el Señor, no sé, es problema de él. A la iglesia no vino más. Entonces, es muy probable que no se haya arrepentido. Si se hubiera arrepentido, hubiera devuelto esa cadena de oro sin problema. Bueno, gente linda, yo con esto doy por finalizado. Seguimos con los preparativos del Congreso, ¿eh? Seguimos con los preparativos. Ya creo que ya está la fecha y todo, mediados de octubre. ¿Cuándo es esto? Es alrededor del 15 de octubre. Pero le pedí una confirmación al apóstol Víctor porque está dependiendo de gente que viene de otros países que tienen que tener su visa, que tienen que tener permisos. Entonces, por eso estamos dudando tanto si hacerlo un poquito más acá, un poquito más allá. Pero yo en cuanto tenga confirmado esto, yo les paso la información. Segunda cosa, agradezco a Beatriz el trabajo que se ha tomado en mandarme un informe. Sí, ya lo voy a leer, no tuve tiempo hasta ahora, lo voy a mirar. No pases todavía nada en el libro, te voy a mandar un comentario. Y después tengo que hablar con Gloria, que me debe el otro informe. Bueno, amados en Cristo, sigamos. ¿Tiene algo para decir, Beatriz? ¿Ah?
No, sí, iba a decir cualquier cosita, de repente alguna duda que tenga ahí, ya me escribe nomás y de Sí, repente quédate hay algo tranquilo. que no se me avisa Te nomás. agradezco mucho el esfuerzo, veo que fue un esfuerzo, así que bien, muy bien. Ya, Bueno, sí. nos despedimos como siempre. A ver, Amén. un abrazo grande, grande, grande para todos. No los veo a la mayoría. A ver, un abrazo grande, un abrazo lindo para todos. Ahí estamos. Los quiero mucho y el Señor Jesús los quiere más que yo. Amén. Edith, ahí apareció Edith. Bendiciones, Fortunata. Bendiciones Vamos para a comer Rodrigo, asadito para cuando los venga. chicos, para Vamos a todos. comer asadito cuando venga. Ah, asadito, mirá, se ve que tienen plata los hermanos. A Damaris también le mandamos Claro, una en la ladera. bendición. Bueno, bendiciones para Damaris, para la abuela, para sus hermanos, para Ramiro también, bendiciones, querido, para todos. Dios los bendiga, los guarde de todo mal. Bendiciones, pastor. Y bueno, en la semana Hola, Edith, La semana que viene cumpleaños. seguimos con este tema. Chao, chao. Amén, Bendiciones. pastor. Bendiciones, Chao, pastora. pastora. Bendiciones, dos, chao, prima. Chao, Isa. Chao. Chao. Sam. Chao, primo.